La República Federal de Brasil es el país más grande de América del Sur y el quinto país con la mayor extensión de territorio del mundo después de Rusia, China, Canadá y Estados Unidos. Brasil tiene 211 millones de habitantes y es el país más poblado de América Latina. El Brasil es una importante potencial agrícola e industrial y la mayor economía de América Latina y el Caribe. Es el cuarto mayor productor agrícola en el mundo, el primer productor de café, caña de azúcar y cítricos y el segundo mayor productor de soja, carne de vacuno y aves de corral. Brasil está ubicado en el este de América del Sur, con una superficie total de 8.511.965 kilómetros. A Brasil como quinto país en extensión y en población del mundo. Además, limita territorialmente con 10 países. Solamente menos que Rusia y China, y tiene una de las mayores líneas costeras continuas, con 7.491 kilómetros. La cultura de Brasil es eminentemente pluricultural, marcada por grandes y diversas corrientes migratorias provenientes de todos los continentes, sumado al intenso mestizaje. La comida más tradicional del país, la feijoada, está presente en todos los rincones de Brasil. Es compuesta de frijoles negros, carne de cerdo, arroz y harina de mandioca. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Brasil, en 2022, fue de 8.519 euros, con lo que ocupa el puesto 85 de la tabla. Así pues sus ciudadanos tienen, según este parámetro, un nivel de vida muy bajo en relación al resto de los 196 países del ranking de PIB per cápita. Brasil es el 16º país más feliz del mundo, en una lista de 158 naciones que encabeza Suiza, según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2015, realizado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, un órgano ligado a la ONU. En Brasil se hablan unas 228 lenguas. Entre ellas, se encuentra el portugués y 11 lenguas extranjeras o inmigrantes. Además de 217 lenguas indígenas. El portugués es el más hablado. Brasil, hasta entonces habitado por indígenas, tuvo su primer contacto con los europeos en el año 1500 después de Cristo a través de una expedición portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral. Tras el Tratado de Tordesillas, el territorio brasileño fue el segmento del continente americano que correspondió al Reino de Portugal, del cual obtuvo su independencia el 7 de septiembre de 1822. Así, el país pasó de ser parte central del Reino de Portugal a un imperio para finalmente convertirse en una república. Su primera capital fue Salvador de Bahía, que fue sustituida por Río de Janeiro hasta que se construyó una nueva capital, Brasilia. Su constitución actual, formulada en 1988, define a Brasil como una república federativa presidencialista. No solo muchos eligen vacacionar en Brasil, sino que cada vez son más los que se interesan en la idea de mudarse a este país. Como motivación, no hay dudas de que el clima tropical y sus playas están en lo alto de la lista para los que disfrutan del mar, arena y sol. Sumado a la personalidad relajada y festiva de la mayoría de los brasileros, hace que a muchos les cambie el humor apenas llegar al país. Claro que entre los paisajes no solo podemos quedarnos con la costa, porque desde el desierto de Lençóis Maranhenses hasta la selva del Amazonas la variedad es inmensa. La cultura tradicional brasilera es otro factor influyente, ya que son muchos los que eligen irse a vivir a Brasil para profundizar sobre ella. En lo que respecta a los argentinos, a estas razones hay que sumarle la cercanía geográfica, las facilidades para inmigrar y, en las últimas décadas, una economía bastante más estable. La inseguridad es el tema más preocupante, teniendo las grandes ciudades índices muy altos incluso para Sudamérica. Por esto es que muchos prefieren mudarse a ciudades pequeñas y lugares tranquilos donde este tema no sea un problema. El fútbol es el deporte más popular en Brasil. Su organización está a cargo de la Confederación Brasileña de Fútbol. Fue introducido por Charles Miller, un joven brasileño de padres escoceses que, después de viajar a Inglaterra, considerada la cuna de este deporte, llevó consigo 2 pelotas e intentó convertir a la comunidad de expatriados británicos de la ciudad de Sao Paulo, creando así un club de fútbol de Brasil. El fútbol se convirtió rápidamente en una pasión para los brasileños, que frecuentemente es denominado como el país del fútbol. Según un estudio realizado por la Fundación Getúlio Vargas,
El fútbol mueve 16.000 millones de dólares por año, teniendo 30 millones de practicantes, aproximadamente el 16% de la población total del país, 800 clubes, 11.000 futbolistas federados. La selección nacional ha ganado 5 veces la Copa Mundial de Fútbol, siendo la que posee más títulos conseguidos. Siendo además el único equipo que se ha clasificado para todos los mundiales disputados. El estilo de juego aplicado tradicionalmente por los futbolistas brasileños es denominado «jogo bonito», enmarcado dentro del «fútbol sudamericano», de carácter individual improvisado. 1. El delantero Pelé. Tricampeón mundial con Brasil y 2 veces campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, fue elegido oficialmente como el mejor futbolista del siglo XX por la FIFA. Otros jugadores destacados han sido los defensas Djalma Santos, Nilton Santos, Carlos Alberto, Jr., Cafú y Roberto Carlos, los mediocampistas Didi, Rivelino, Sócrates, Falcao, Zico y Rivaldo. Y los delanteros Leonidas da Silva, Garrincha, Romario, Bebeto, Ronaldo, Adriano, Robinho, Kaká, Ronaldinho y Neymar. En el fútbol femenino, Brasil también cuenta con una larga trayectoria en donde su selección nacional ganó 7 de las 8 ediciones de la Copa América Femenina y salió subcampeón del mundo en 2007. Cuenta futbolistas destacadas tales como Marta, Cristiane o Formiga, entre otras. Brasil es el país que tiene la mayor biodiversidad en flora y fauna del planeta. Esa gran variedad de animales, plantas, microorganismos y ecosistemas, muchos únicos en todo el mundo, se debe, entre otros factores, a la extensión territorial y a los diversos climas del país. Brasil cuenta con el mayor número de especies conocidas de mamíferos y de peces de agua dulce, el segundo de anfibios, el tercero de aves y el cuarto de reptiles. Con más de 50.000 especies de árboles y arbustos, tiene el primer lugar en biodiversidad vegetal. Ningún otro país tiene registrado tantas variedades de orquídeas y palmeras catalogadas. Los números impresionan, pero, según estimativas aceptadas por el Ministerio del Medio Ambiente, el MMA, ellos pueden representar solo el 10% de la vida en el país. Como varias regiones todavía son muy poco estudiadas por los científicos, los números de la biodiversidad brasileña crecen a medida en aumenta el conocimiento. Durante una expedición de solo 20 días por el Pantanal, coordinada por la ONG Conservation International CI y divulgada en 2001, fueron identificadas 36 nuevas especies de peces, 2 de anfibios, 2 de crustáceos y cerca de 400 plantas cuya presencia en aquel bioma era desconocida por la ciencia. El Levantamiento Nacional de Peces de Agua Dulce, coordinado por la Universidad de São Paulo, USP, publicado en 2004, indica la existencia de 2.122 especies, 10% a 15% de ellas desconocidas hasta ahora. La mitología brasileña es el subconjunto de folclore brasileño con elementos culturales del origen diverso que podemos encontrar en Brasil. Este comprende los cuentos, tradiciones, personajes y creencias con respecto a sitios, pueblos y entidades. En esta categoría entran elementos de varias culturas. Tradiciones de la Edad Media en la península ibérica, que llevaron los portugueses a América. Algunas de estas han sido olvidadas en Portugal. Además, también aparece folclore de otros países europeos, como Italia, Alemania o Polonia. Tradiciones africanas, llevadas a Brasil por los esclavos durante la época del colonialismo. Estas tradiciones incluyen también varias creencias religiosas. Elementos que surgieron en Brasil como mezcla de las europeas, africanas y brasileñas. Elementos contemporáneos reelaborados a partir de viejas tradiciones. Debido a la mezcla cultural brasileña, muchos elementos de su mitología son compartidos por las tradiciones de otros países, especialmente sus vecinos de América del Sur y Portugal. Hay leyendas de todo tipo, de origen indígena, traídas por los colonos europeos o por los esclavos africanos, y por supuesto, fábulas mixtas, netamente brasileñas, cuentos que nadie sabría precisar quién empezó a contar. Quizá una de las más conocidas sea la leyenda del boto, originaria de la región norte de Brasil. El boto o boto rosado es una especie de delfín de agua dulce, típico de los ríos amazónicos. Cuentan que durante las fiestas de San Juan, siempre con luna llena, el boto aparece transformado en un apuesto joven, vestido de blanco y con un sombrero en la cabeza,
para tapar el agujero que todos los cetáceos tienen para respirar y que no desaparece con la transformación. Galante y apasionado, el boto seduce a las chicas que pasean sin compañía. Y se las lleva al fondo del río, dejándolas embarazadas. Como podéis imaginar, esta historia es muy socorrida y se utilizaba a menudo para justificar el embarazo de chicas solteras, echando la culpa de todo a la atracción irresistible de este delfín amazónico. Sin abandonar el Amazonas, nos topamos con otro personaje fascinante del folclore nordestino como es el curupira. Se trata de una entidad que habita en las selvas y bosques, con aspecto de niño de cabello largo y rojo, y cuya característica principal es que tiene los pies vueltos del revés, con los talones hacia adelante. El curupira engaña a cazadores y viajeros, haciéndoles perder el rumbo, desorientándoles en mitad de la selva, con señuelos y falsas señales. Por eso tiene los pies al revés, para que sus huellas parezcan estar alejándose, cuando en realidad, lo tienes justo a tu espalda. Tanto o más famosa que el curupira es Yara, nombre de origen tupí que significa Señora de las Aguas o Madre de las Aguas. Al principio Yara era una princesa indígena de espectacular belleza y grandes cualidades. Tantas que sus celosos hermanos decidieron acabar con ella. Pero, la chica que además era una hábil guerrera consiguió invertir las tornas en el último momento y matar a sus hermanos, para luego huir de la aldea, temerosa de la reacción de su padre, que era el chamán de la tribu. Su padre removió cielo y tierra para encontrarla y como castigo por su crimen decidió arrojarla al río. Sin embargo, los peces, enternecidos por el valor y la belleza de la muchacha, logran salvarla, transformando a Yara en sirena. Cambiando radicalmente de espacio y de tiempo, nuestra siguiente historia es la del Negrino do Pastorello, una leyenda afrocristiana especialmente popular en la región sur desde finales del S-19. Cuenta la historia que, en tiempos de la esclavitud, había un malvado ganadero, cruel con sus negros y peones. Un día, el hacendado ordenó a un niño de 14 años sin padrino y sin nombre, conocido solamente como Negrino, que llevara a pastar a los caballos y potros que acababa de comprar. Cuando el niño regresó, el hacendado afirmó que le faltaba un caballo bayo. Cogió su látigo y le dio un zurra terrible al crío, dejándolo malherido y sangrando. Luego lo ató, desnudo, sobre un hormiguero, para que los insectos lo devoraran. Cuando al día siguiente fue a ver el resultado de su obra, se llevó un susto de muerte. El crío estaba allí, sí, pero de pie y con la piel lisa y suave, sin marcas de latigazos o de picaduras. Junto a él, estaba la Virgen María, que actuaba como madrina del niño. El hacendado se arrojó al suelo y suplicó perdón, pero el Negrino se limitó a besar la mano de la santa, a montarse en el caballo bayo y partir conduciendo al resto de la manada. Desde entonces, los trotamundos, mercaderes ambulantes y carreteros de la región afirman haber visto a un niño negro sobre un caballo bayo pastoreando a un grupo de animales. El programa se despide con la leyenda del Saci Pererê que aparece por primera vez en el siglo XIX en la región sudeste de Brasil, desde donde se extiende a todo el país. O Saci es un niño negro, con una sola pierna, la otra, según dicen, la perdió en un combate de Capoeira, y dependiendo de la zona donde se cuente la historia es un ser maligno, bienhechor o simplemente un bromista consumado. Va siempre con una pipa en la boca y un gorrito rojo que le otorga poderes mágicos. Vive tramando travesuras a todas horas y fastidiando al personal. Le encanta por ejemplo robar caballos, quemar la comida, cambiar la sal por el azúcar o agriar la leche. Si alguien le quita el sombrero, el Saci está obligado a concederle un deseo. Un truco por si alguna vez os persigue es dejar caer un cordón lleno de nudos. Sin poder remediarlo, el Saci se detendrá a desatarlos todos, uno por uno, dándonos tiempo a escapar.